Muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a iniciar con la sesión de esta semana número 4, haciéndole la presentación de estas diapositivas relacionadas a la formación, al surgimiento de la nación peruana. La República y el Perú y la nación peruana lleva por título. Y en estas diapositivas vamos a ver qué elementos han ido identificando a nuestra población para sentirnos parte de una nación. Ustedes ya han estado revisando la lectura del profesor Osvaldo Holguín. En esa lectura se hace un pequeño recuento en esta parte del libro que les he entregado como material, un recuento de cómo ha ido construyéndose la nación peruana en la historia, especialmente haciendo énfasis en el virreinato, porque es donde todo tiene incidencia la formación de esta nueva sociedad peruana, enriquecida o disminuida, si se quiere ver desde estos dos puntos de vista, de patrones culturales foráneos a raíz de la colonización de la península, de la corona española. Entonces, esta formación ha ido evolucionando, ha ido tomando matices, ha ido tomando insumos, ha ido perdiendo cosas también, pero al fin y al cabo, a lo largo de la historia, desde el proceso histórico del virreinato, de las guerras de la independencia, de la formación de la República Peruana y de la formación de esta nueva república, especialmente desde el siglo XX, inicio del siglo XX y en este nuevo siglo, hay una amalgama de cosas que no ha terminado de cuajar. Y probablemente no termine del todo, porque siempre se introducen nuevos elementos, se pierden otros tantos, pero en todo ese proceso se forja una suerte de evolución de la identidad de esa nación peruana, que no es sino un cúmulo de naciones, un cúmulo de patrones culturales, un cúmulo de aprendizajes, de pareceres, de compartir elementos que después se hacen propios: el idioma, las costumbres, los bailes, las danzas, nuestra gastronomía, nuestra forma de pensar, nuestra formación, la formación que tenemos de las instituciones políticas, la forma en que actuamos frente a determinados estímulos sociales. Todo eso va formando esta compleja y muy también rica situaciones de relaciones sociales, relaciones políticas en este universo, en este pequeño universo que se llama Perú. Vamos a ir presentando entonces estas diapositivas que ya les había mencionado, que se llaman la República del Perú y la Nación Peruana. Recuerden que esta clase se está grabando debido a algunas actividades que tengo a la misma hora, que son impostergables debido a mis actividades de abogado, pero vamos a ir apreciando qué es lo que la historia nos trae a colación para recordar un poquito de aquello que hemos aprendido también en el colegio. Vamos a hablar en primer término de cómo se consolidan varios de estos elementos simbólicos que pueden ayudar a la formación de esa nación. Son elementos gráficos, simbólicos, que tienen bastante de historia, mucho de identidad, que son los símbolos patrios y la nación. Estamos viendo que, de acuerdo al video que también van a apreciar, cuya dirección de enlace está señalada en la parte final, que es gracias al programa Sucedió en el Perú, en una edición de hace varios años. Después del virreinato, que ustedes van a revisar en la lectura que les he dejado del profesor Holguín, vamos a adentrarnos a los antecedentes de los primeros gobiernos militares. La independencia del Perú ha sido un proceso político bastante largo, muy doloroso y lleno de matices y a veces datos históricos que se han perdido en el tiempo. Fue un proceso histórico ocurrido durante los primeros años del siglo XIX, en el antiguo virreinato del Perú, o
que comenzó aproximadamente sobre el año 1810 con más intensidad, con las revueltas organizadas por algunas logias masónicas que buscaban iniciar la revolución liberal en el Perú. Pero antes, también en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, se habían consolidado, se habían producido algunas revueltas, por ejemplo, la de Tupac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, cacique de Tungazuca, originario de Tinta, en la región Cusco. Esto producto de las motivaciones que él tenía también, además de liberarse de control de la colonia española. Además de ello, también buscar su consolidación como cacique, como gran señor de estas jurisdicciones de Tungazuca, en el Cusco, Tungazuca, Tinta, todas esas regiones relacionadas. Entonces, fue una primera rebelión a partir de un descendiente indígena, pero que tuvo un acicate interesante en la historia, porque se trata de estas primeras revueltas que buscan liberarse de este sojuzgamiento. Las mayores revueltas militares se fueron dando a fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Les decía, con esta conformación ideológica también de algunas logias masónicas, pero estas logias masónicas que no son otra cosa que personajes bastante ilustres, intelectuales, que sobre la base de esta formación masónica que se generó también en Europa, buscaron consolidar una élite intelectual y posteriormente militar para iniciar estas revoluciones liberales en el Perú, con la colaboración de grandes pensadores, ideólogos liberales, que ya en Europa habían empezado a poner la voz cantante, inclusive con reformas constitucionales como la Constitución de Cádiz de 1812, esa Constitución de Cádiz que buscaba desligarse de la idea de que los reyes descendían de Dios y que por tanto podían hacer lo que quisieran sin ningún tipo de control, ningún tipo de acción de representantes de élite en un primer momento, que son los grandes potentados, los grandes comerciantes y también gente preparada ideológicamente, de modo que buscara controlar el poder absolutista de los reyes en Europa. Esta ideología liberal también se desarrolló en el Perú con los estudios y el intercambio intelectual académico entre estos pensadores y las tierras europeas. Después también, por supuesto, marcados por la revolución tanto de los franceses, también a fines del siglo XVIII, y la independencia de las 13 colonias ubicadas en Estados Unidos de Norteamérica de la corona inglesa. Entonces, estos movimientos de revolución liberal fueron rápidamente sofocados porque el poderío militar de la corona española estaba muy desarrollado todavía y había bastante división también entre quienes creían fervientemente en la liberación de esa corona y otros que más bien pensaban en que debía mantenerse el status quo de colonización, es decir, estar armando de la corona española a través de su representante, el virrey. ¿Por qué? Porque consideraban peligrosamente perjudicial para sus intereses económicos a aquellos que tenían el dominio de los recursos en las haciendas
dominio por supuesto de los esclavos, dominio de población indígena para el trabajo en el campo y por supuesto sus intereses económicos y obviamente los políticos también significaba que ellos rechazaban este tipo de cambios, este tipo de revueltas que traían ideas liberales. Estas revoluciones liberales han tenido su etapa final y ya con unos largos procesos, un largo proceso de ingreso de organizaciones y corrientes libertadoras. La primera que ingresó al Perú es la Corriente Libertadora del Sur, con la declaración de la independencia por don José de San Martín, que ingresó también paralelamente a las declaraciones de independencia regionales. Nuestra historia ha marcado también que esto ha ocurrido en el caso de Ayacucho con el ingreso del general lugarteniente de don José de San Martín, que es donde el general Antonio Álvarez de Arenales, que ingresa a Ayacucho, y en noviembre de 1820, también con gran pompa y con gran festejo, se proclama la independencia acá en Ayacucho, para posteriormente hacerlo San Martín, ya con la ciudad de Lima bastante liberada, porque los ejércitos españoles habían salido hacia el sur especialmente y hacia el centro. San Martín ingresa y en 1821, 28 de julio, fecha en que celebramos, todos ustedes saben, la independencia del Perú. Pero la consolidación también de este proceso doloroso y largo tuvo que acompañar las acciones bélicas de la corriente libertadora del norte con el general Bolívar. Y Bolívar ingresa, acompañado entre otros con su lugarteniente también el mariscal, posteriormente mariscal Antonio José de Sucre, para librar especialmente dos batallas, una en la que participa Bolívar y otra en la que participa solamente Sucre, de Junín y Ayacucho en 1824. Junín el 6 de agosto de 1824 y Ayacucho, como todos ustedes saben, el 9 de diciembre. Esto no fue sino hasta después de unas conversaciones que tuvieron con San Martín, Bolívar y San Martín, en estas famosas conferencias de Guayaquil, en la que San Martín decidió alejarse de la influencia política y militar en el Perú para retirarse a Francia, a Argentina primero y luego a Francia. Este proceso entonces, después de las dos batallas de Junín y Ayacucho, llevó todavía a una eliminación militar del ejército colonial con la rendición del acantonamiento español en el Real Felipe. Entonces fue, como digo, un proceso largo, y después de esta guerra de independencia quedaron pues aquellos militares vencedores de Ayacucho, vencedores de Junín, aquellos militares que también habían triunfado en Carabobo, en Boyacá, en Pichincha, en el norte, para tomar el poder, y bajo la decisión también de dejar de lado cualquier sistema de gobierno, cualquier sistema político que se relacionara a una monarquía. Acá se decidió, no sin bastantes debates, bastante conflicto y inclusive algunos conflictos armados, en los que la idea de formar una república era la necesaria para consolidar la independencia total de la corona española, llevar adelante estas nuevas reformas liberales que tenían como modelo, les decía, la Constitución de Cádiz, que en realidad nunca llegó a regir, para darle al Perú, así como en otros lugares de Sudamérica, como la Gran Colombia, que después se divide en Venezuela, Colombia y Ecuador, para dotarle de un sistema político republicano, es decir, basado en la idea de representación, poderes del Estado, como lo había diseñado Montesquieu en el siglo XVIII, para decir que había una función ejecutiva a cargo de un presidente de la República,
había una función legislativa a cargo del Congreso y había una función judicial a cargo de jueces. Entonces, quienes entraban a la élite del poder eran aquellos que habían vencido en la guerra, en las batallas de la independencia. Estamos hablando de los los militares triunfantes, que se enfrascaron en luchas internas por el poder. La ambición de llevar a cabo proyectos políticos personalizados nos llevó a lo largo de casi todo el siglo XIX con variados y continuos golpes de Estado, y no solamente golpes de Estado, sino conflictos bélicos entre estos propios representantes o estos propios militares. No hubo, por tanto, formación de partidos en el inicio de la República. No existió una consolidación de ese tipo de representación de la población a través de los partidos políticos. Entonces lo que hubo fue guerras y más guerras. Por eso es que nuestra sociedad se empobreció y se desarrolló de manera muy precaria. Después vamos a ver que en el inicio de un pequeño despegue económico en el Perú se da más prácticamente a partir de inicios del siglo XX. Al inicio del siglo XX es que empieza el Perú recién a producir riqueza, porque anteriormente no se había tenido un sistema de explotación de la riqueza, no había habido un sistema ordenado, por ejemplo, de recaudación de impuestos, no había impuestos razonablemente establecidos para captar recursos y que el Estado pudiera abastecerse de recursos para vender los servicios. Entonces, lo que existía era un Estado que sí, se dedicaba a explotar la riqueza, pero para venderla directamente. Por eso es que en algún momento ustedes habrán oído hablar de la venta del guano de isla. El Estado directamente hacía comercio. Y al hacer comercio el Estado directamente, entonces esos recursos, probablemente mal administrados, servían para las primeras necesidades que consideraban los políticos de la época, que era mantener a esa élite de poder, y después para brindar servicios, hacer obras públicas que no estaban ni planificadas y tampoco había mucha intención de hacerlas porque era un estado arcaico. Por eso es que después vamos a apreciar un montón de revoluciones, especialmente a inicios o en la segunda mitad del siglo XX, que fueron las revoluciones en las que se produjeron migraciones. Entonces estamos acá con los militares en esta época que se llamó el primer militarismo. Les voy a invitar a ver este video que está en el link que les estoy mostrando. Se los voy a mandar al WhatsApp para que ustedes lo puedan visualizar con los datos que tengan, pero les comento que creo que son como 30 minutos de este video. Así que cuando tengan tiempo revísenlo, porque habla de cómo se fue sucediendo el poder entre los distintos militares vencedores de las batallas de Junín y Ayacucho. Eso lo vamos a ver, ustedes lo pueden revisar en este video que ha sido tomado para fines educativos del programa Sucedió en el Perú, que es de un canal del Estado, el canal 7. Muy bien, vamos aparece el link. Vamos a ver que, fíjense que creo que les había mencionado vamos a mostrar nuestro punterito. Fíjense, les había mencionado en sesiones pasadas que esta parte de acá la perdimos, ¿no? La perdimos en una guerra con la Gran Colombia, en el tiempo en que el Ecuador formaba parte de ella, en el gobierno de José de Damar, se perdió estos territorios, y después también se perdieron estos con Colombia, en un conflicto bélico también con Colombia, y después con tratados diplomáticos con el Brasil, y por supuesto conocen ya esta parte de acá que se perdió en una infausta guerra con Chile, ¿no? Las características que tenía el Perú, básicamente la costa
bastante árida y seca. No había pues, los proyectos de irrigación que tenemos ahora, que se han desarrollado especialmente, bueno, pues desde el gobierno de Belaúnde y de Alan García. El gobierno, especialmente de Alan García, perdón, se desarrollaron grandes proyectos de irrigación en el norte especialmente, pero anteriormente pues era toda la costa era árida y seca. Existían los valles del Chillón, Virú, en el norte, Jequetepeque, el valle del Chira, en Piura, en el sur también, pero no había explotación, no había aprovechamiento de esos valles. Y en todo caso no existía pues obra pública que pudiera potenciar el aprovechamiento de las aguas en estos valles de la costa. Básicamente la industria era pesquera y de pequeña agricultura, pequeña ganadería también a lo largo de esta zona de franja costera. La sierra, con, donde se aprecian los picos nevados de los Andes, con bastante explotación minera, especialmente desde el virreinato, fuertemente explotado a través de la plata y otros recursos como el azogue, precisamente para la producción de plata. Ganadería, agricultura de subsistencia, porque la agricultura en la zona costera, especialmente en el norte, era de mayor incidencia, mayor potencialidad. Pero la agricultura en la sierra, en la zona altoandina, era básicamente subsistencia, al no haber mayor superficie aprovechada debido a las migraciones o al manejo de población en el tiempo de los incas con los mitimaes y en el tiempo del virreinato con las reducciones. Las reducciones eran todo un grupo de gente, indígenas, eran trasladados para trabajar focalizadamente en ciertas tierras y muchas otras de las cuales eran propietarios eran abandonadas. Entonces, focalización para realizar actividad agrícola solamente en aquellas haciendas que estaban a cargo de los potentados, tanto españoles, criollos y algunos mestizos, algunos pocos mestizos. La montaña, la selva, la zona oriental, caracterizadas por la explotación, esto es posteriormente el caucho sí fue en el siglo XIX, en la explotación del caucho, de la coca muy posteriormente, y en el norte del café, el azúcar y las frutas. La población en esta transición de los primeros años de la República era 45% indígena, había habido un arrasamiento, una masacre con la población indígena originaria que se había reducido al 45%. Es enorme. Estamos hablando de que si consideramos la población originaria del 100%, fíjense que el 55% había sido arrasado, extinguido, 45% indígena, 15% blanca, remontándonos a los días de los conquistadores, entre blanca y criolla, una minoría negra y asiática, la población negra que vino para trabajar en los campos en calidad de esclavos, la población asiática para trabajar especialmente en los cultivos azucareros del norte y también del arroz, etc., ¿no? Y el resto de la población mestiza, 37%, cosa que ha estado creciendo con el tiempo. La población mestiza en realidad es la población mayoritaria y ahora en el mundo en general no se puede hablar pues de patrones raciales que sean exclusivos. La alta cantidad de migraciones en el mundo, no solamente hablo del Perú, en el mundo, nos va a hablar de que la población en el mundo es casi exclusivamente mestiza. Pocas son las sociedades y los países en los que se puede apreciar algunos patrones raciales que sean exclusivos. Quizá en el Asia, quizá en gran parte del África, pero en la mayor cantidad de población en el mundo somos
todos mestizos, debido a la alta relación, a la alta migración en el mundo en general. Pero en el Perú, en esa transición, estamos hablando de que la población mestiza representaba más o menos el 37%. Esto ha ido generando, especialmente desde el virreinato, estos problemas raciales, de los cuales hasta ahora tenemos muchos conflictos que todavía nos agobian. Gran parte de esa conflictividad social, racial, ha sido rescatada por varios escritores, muchos de ellos muy importantes, como la gran obra de José María Arguedas, en varias de sus obras y novelas, entre ellos Los Ríos Profundos, escrito en 1958. Arguedas fue un personaje no solamente como literato, sino como formulador de cuestionamiento a nuestra sociedad peruana. Cuando ustedes tengan posibilidad, chicos, lean cualquier obra de José María Arguedas, porque los va a trasladar a una serie de visualización de conflictos que él mismo vivió. José María Arguedas, hijo de un potentado, pero que fue relegado por su madrastra a vivir con la población indígena, de la que aprendió mucho, pero que también le representaba conflictos, porque él no se sentía ni parte de la población indígena, ni parte de la población, los llamados mistis. Su padre era mestizo, igual que Arguedas, pero no se sentía parte de nada, ni del pueblo indígena, ni de los mistis. Eso le trajo conflictos profundos. Y eso es parte digo, de nuestra conflictividad social. Léanlo Arguedas cuando puedan, porque ese es un legado que ha dejado él de su observación, de la percepción que él tenía de este mundo tan complejo, en el que somos muchas naciones en realidad. Somos muchas naciones tratando de encontrar su lugar. Muy bien. El Perú también, después de la independencia, fue obviamente destruido, tanto poblacionalmente como sobre sus recursos históricos, edificios, haciendas. La guerra trae bastantes consecuencias nefastas, pero la idea es que los pueblos se puedan levantar de estas situaciones de conflicto. Entonces es necesario apreciar de que estos conflictos bélicos nos trajeron pobreza, pero con la idea de resurgir. Ha habido existencia o ausencia, mejor dicho, de reservas nacionales, no había dinero, y acuérdense que el Perú, debido a las guerras de la independencia también en estos primeros años, tuvo que endeudarse. ¿Por qué? Porque se trata de las formas de financiamiento de la guerra, que tienen que sostenerse con los recursos que los patriotas o los que estaban a favor de la descolonización de España aporten a las campañas militares. Esto nos trajo una deuda interna muy fuerte. Deuda externa con los ejércitos de Bolívar, con los ejércitos de San Martín, y una guerra interna también muy, muy terrible, porque fue los recursos, los pocos recursos que tenían al final de la guerra de la independencia, tuvieron que salir de la población, en muchos casos, de hacendados, de personajes mecenas. Mecenas son estas personas que financian de manera altruista estas campañas militares para liberarnos de la colonización, pero que al final pues fueron deudas en algunos casos que tenían que cobrarse a través de bonos. El Estado tuvo que emitir bonos de reconocimiento de deuda para todas estas personas que habían aportado, reconocimiento de deuda a los militares que habían luchado por la necesidad, pues no, la necesidad de campañas militares que no son baratas, pues no, son caras. No se producían armamentos, mucho armamento no se producía acá, había que comprar armamento, comprar pólvora.
uniformes para los soldados, alimentación para los soldados, a quienes, dicho sea de paso, en muchos casos, tanto en Colombia, en Venezuela, en Ecuador y acá en el Perú, se los dejó de lado. Hubo reconocimiento de los gobiernos para darles trabajo, vivienda, servicios para que puedan ser aprovechados por estos héroes de la guerra, pero que fueron en muchos casos olvidados, y eso también trajo pobreza y conflictividad social. Comercio e industria minera en mal estado, entonces hubo necesidad de aprovisionarse de financiamiento extranjero. Y nuestro primer foco de financiamiento en estos primeros años de la República fueron británicos, pues, ¿no? La Gran Bretaña, la corona británica, enemiga de España, financió la guerra, apoyó las guerras de la independencia, pero aparte de cobrar ese tipo de deudas también, nos sirvió para financiarnos a través de los llamados empréstitos. Por tanto, el Perú quedó con unas cuentas por pagar bastante altas, lo que nos trajo ruina económica. Y si estamos en ruina económica en los primeros años, desde 1821 hasta muy entrado el siglo XIX, antes de la guerra con Chile inclusive, ya existían mayor cantidad de conflictos debido a las luchas internas que tenían los militares. Entonces, ¿cómo podíamos crecer si todo el mundo estaba peleándose por el poder y no habíamos logrado despegar debido a esos conflictos? Habíamos empezado pobres o empobrecidos, y después los conflictos militares más todavía. O sea, por eso es que el Perú como nación o como Estado no llegó a desarrollar mayor cantidad ni de obras ni de servicios para la población. Los tributos, estamos hablando de contribuciones indígenas que perdieron toda protección porque en un momento los gobiernos dejaron de lado el cobro de tributos debido a la visión patriótica que se tenía, porque decían, bueno, la población indígena ha sido dueña de estas tierras, ¿cómo le vamos a cobrar ahora? Pero como los hacendados habían visto perdidos también a sus esclavos, dijeron, nosotros tampoco vamos a pagar, no vamos a pagar impuestos, si nos hemos quedado empobrecidos por la pérdida de esclavos a raíz de la liberación de los esclavos. Sobre esto quería explicarles, por ejemplo, que a partir de 1821, 28 de julio, se dio la famosa ley de vientres, le llaman, ¿no? Es decir, aquellas personas nacidas a partir del 28 de julio de 1821 nacían libres, pero los papás no, los papás seguían siendo esclavos. Los niños nacidos a partir de esa fecha nacían libres. ¿Eso por qué? Porque por presión de las élites económicas en el Perú, si se producía la liberación de esclavos desde aquellos nacidos antes del 28 de julio, hubieran perdido su fuerza laboral de manera dramática y no hubieran apoyado las guerras de la independencia en muchos casos. Había otros que por supuesto querían seguir bajo el sojuzgamiento de la corona española, pero aquellos que sí tenían visión patriota dijeron, ya está bien, pero no me quites pues a mis esclavos. O sea, yo toda la vida he vivido explotando, ¿no? Esa es la mentalidad. Toda la vida he vivido explotando, así que si me lo quitas, es como si me quitaras mi vaca, mi burro, mi caballo, mi oveja. Si me lo quitas, es como si me quitaras mis animalitos, recursos para mí. Ese cambio, por tanto, fue bastante lento. Ya recién el gobierno de Castilla es que se liberan a todos los esclavos en el Perú. Y aún así se siguió sometiendo bajo ese sistema todavía esclavista en muchos sectores. Si no es llamado esclavista, por lo menos de dominación y explotación, también, además de la población negra, con la población indígena que siguieron viviendo en servidumbre hasta muy entrada casi la reforma agraria ya en el siglo XX, en 1960, en la década del 60, ¿no? en el siglo XX.
Entonces, los tributos se dejaron de cobrar, pero después vieron que no era posible porque hubiera existido un déficit en la caja fiscal. Claro, pero es bonito es cobrar pues a la población indígena y no a los hacendados. Entonces ahí hubo un manejo totalmente inequitativo, por supuesto, como parte de la herencia colonial, porque los tributos no se cobraban a los hacendados, esos tributos. La contribución de los indígenas era obligatoria y hasta con castigo y considerado delito inclusive. Entonces volvieron a cobrar los tributos indígenas, los llamados estanco de la sal, que son tributos especiales que cobraban a la población indígena, y esa era la forma en que se financiaba el Estado. Pero como era un cobro no solo inequitativo, sino irracional, entonces no llegó a producir efectos en la economía del Estado peruano. Continuamos entonces con los símbolos del patriotismo como amalgama de unidad. Fíjense que nuestra simbología, bueno, la hemos ido aceptando, adaptando en los primeros años de la República. Pero ha habido modificaciones. Los símbolos que vemos ahora no siempre han sido así. Ustedes han visto las banderas, la bandera que ideó San Martín en su evolución a lo largo de los años, la modificación que también ha sufrido el himno nacional. Hasta ahora hay una discusión sobre la eliminación de la primera estrofa que se hizo en el segundo gobierno de Alan García, cosa discutible, pero por lo pronto nosotros cuando cantamos el himno tenemos una alta identificación con el coro, y la estrofa, pues la estrofa la aceptamos, la cantamos. Antes, desde chico yo recuerdo haber cantado la primera estrofa, que en realidad no fue la composición original de el maestro José de la Torre Ugarte, la composición, la letra de José de la Torre Ugarte. También la composición original del maestro José Bernardo Balcedo, músico, fue adaptada también con algunas modificaciones que la vamos a ver a continuación. Entonces, los símbolos de una nación son representativos porque nos identifican como, en el caso nuestro, como peruanos. Constituyen elementos que deben unir a los pueblos. Ustedes caminan por las calles de la sierra, los pueblos de la sierra, de la selva, de la costa, en cualquier lugar que vean, en algún momento van a ver una casita con una banderita peruana. Hay una identificación con su localidad, hay una identificación con su región, tratando de destacar frente a otras regiones, frente a otros pueblos. Es más, inclusive hay competencias entre pueblos, hay a veces también problemas y conflictos de linderos entre pueblos hermanos, hay conflictos o pacíficos o violentos, pero siempre hay conflictos entre los pueblos en los que podemos recorrer. Pero también, así como hay conflictos de ese tipo, hay una identificación con una nación que trata de ser única. Entonces, estos símbolos buscan consolidar una idea de nación única. Pero el Perú no es una nación única. Sin embargo, sirven para lograr este arraigo a ciertos tipos de patrones culturales que van alimentando nuestra idea de Perú. Entonces, esta experiencia histórica se acumula con la compañía de esos símbolos. La gente que vivió la guerra de la independencia cantaba con mucho fervor el himno nacional. Bueno, aparte es una letra y especialmente la música es hermosa. Ustedes lo han podido apreciar cuando ven un partido de fútbol de la selección nacional en competencias internacionales o especialmente en el mundial, último mundial que hubo en Rusia, de 2018. Fíjense
Y no solamente el himno, ¿no? Sino otro tipo de melodías como son aquellos que compuso Augusto Polo Campos, cantado por el Sambo Cabero y don Óscar Avilés, guitarrista eximio. Pero fíjense cómo también el himno nacional mueve esas conciencias para hacernos ver que esa letra, somos libres, seámoslo siempre, con la que empieza, nos dota de, de un poder tectónico, es decir, como un temblor en la que nos sentimos identificados. Entonces, esa experiencia histórica se va acumulando a lo largo del tiempo junto con esos símbolos. Les mencionaba la forma en que podía haberse cantado en los primeros años de la independencia, después de la composición del himno nacional del Perú, que aprobó San Martín. Pero fíjense el fervor con el que se cantaba, porque se trataba pues de ese tiempo de un punto de quiebre terrible, de zafarse de la corona española y tratar de forjar una nación. Entonces se fue creciendo con estos símbolos y esto nos ayuda a todos a recordar los orígenes de nuestra sociedad. Por ejemplo, con las banderas pasa algo interesante. Entonces, con solamente la base de portar tu bandera, se puede convertir en una herramienta de valor en la guerra. En el tiempo en que ocurrió la guerra con Chile, por supuesto que hubo mucho conflicto porque mucha gente del sur tenía problemas de identidad con el centralismo de Lima, con el norte, pero lo que sucedió en Tacna es digno de rememorarse y cantarse, como cantaba aquellas veces las odas, estas epopeyas que cantaba este personaje de considerado como una leyenda también, Homero, ¿no? La guerra de Troya, que ensalzaba la identidad del pueblo griego, ¿no? Pero fíjense, en la guerra con Chile, Tacna estuvo sojuzgada bajo el dominio chileno por largo tiempo. Entonces, fíjense cómo la vocación patriótica de la población tacneña fue resistiendo e imponiéndose, aún a pesar de este tipo de sojuzgamiento, por largo tiempo. Y pese a que Chile también empezó a construirse sobre la base de la riqueza que había ganado con los territorios. Fácil era decir, bueno, yo me quedo acá en Chile porque, o sea, me sentiré chileno porque acá el Estado chileno parece con mejores posibilidades, pues, de darnos servicios, ¿no? Pero no, fíjense el valor del pueblo tacneño y es por eso que hay que destacar. Es más, yo creo que sería materia de la escritura de un guión, de una película, porque es importante destacar ese tipo de experiencias que han ocurrido en el Perú. Entonces, la bandera, el Día de la Bandera, nace precisamente con la recuperación de Tacna y se toma como símbolo la fecha de la batalla de Arica, bueno, el 7 de junio, el Día de la Bandera. Entonces, solo con la base portar la bandera se puede convertir en una herramienta de valor en la guerra, en la identificación de colectivos humanos, de que compartimos nuestro mismo origen. Entonces pone en conocimiento a otros también de dónde somos. Dicho sea de paso, la camiseta que llevo es roja y blanca. Y bueno, no, tampoco es que sea tan al azar, pero precisamente representa, porque está el escudito, representa ese deseo de sentirnos identificados. Acá tenemos la bandera nacional, esta es la bandera nacional, este es el pabellón nacional, que es una bandera civil del Perú, que tiene el escudo. Esta es la bandera de guerra. Por si acaso, esta es una bandera que se lleva en instituciones públicas. No es posible llevarlas en vuestras casas. Pero, bueno, eso es una ley que existe. Sin embargo, yo considero que no es adecuado prohibir el hecho de que el peruano quiera llevar y portar este tipo de banderas, pero es exclusivo de instituciones públicas.
Estos son los pabellones, el pabellón nacional que se lleva, por ejemplo, en los colegios públicos. Este es el pabellón que se lleva. Nosotros el 28 de julio estamos autorizados a llevar, a detentar esta bandera en nuestras casas, la bandera nacional. Esto en las instituciones públicas y esto en los institutos armados porque es la bandera de guerra del Perú. Esta es la bandera de proa y el estandarte presidencial del presidente de la República. Acá tenemos los símbolos antiguos, ¿no? Eh, Tenemos la primera bandera del Perú de San Martín de 1821, inspirada, dicen, en los flamencos que él vio en sus sueños y en lo que vio en Paracas. Y sobre este escudo que se muestra acá, con el mar, los Andes y el sol que se yergue, es parte del himno nacional, inclusive. Estas son, por supuesto, hojas de laurel. Laurel significa la gloria, el triunfo, la victoria. Es un símbolo de victoria, el laurel. Y eran campos en diagonal, ¿no? Campos en diagonal que fueron diseñados para ese tiempo, pero que no duró mucho, ¿no? Después, en 1822, ya con el protectorado de San Martín, se modifica esta bandera a campos horizontales. De hecho, se parece en la forma, en la distribución de los campos a la bandera argentina, porque la bandera argentina también tiene un sol, solamente que acá es rojo y blanco y la bandera argentina es un celeste muy clarito. Y esta es la tercera bandera, también del mismo año, con el sol. Después fue adaptado también con el nuevo escudo nacional. Este es el primer escudo, el primer escudo nacional de 1821. Fíjense que acá hay una estrellita. Ustedes, no sé si han visto, ya, si ustedes se han dado cuenta, en el uniforme que utilizó la selección peruana de fútbol, no recuerdo en qué campeonatos, Copa América, inclusive creo que en la eliminatoria del 2017-2018 para el Mundial de Rusia, la camiseta de la selección peruana llevaba atrás un escudito. Y ustedes lo veían y mucha gente decía, oye, pero eso es escudo de Chile o se asemejaba pues a los símbolos chilenos. Y es que, de verdad, en los primeros años se utilizó un escudo con este símbolo, la estrella. Estrella blanca, una estrella solitaria sobre un campo azul. Le llamaban en España azur, un color especial, azul. Y ese era el símbolo del escudo peruano. Entonces fue utilizado ese símbolo. Después se dejó de lado para este escudo nacional del Perú, el actual, acá les estoy mostrando este de acá. Entonces, ya. Entonces, vamos a borrar este simbolito. Ya. No es, ok. Entonces, el escudo peruano no era así antes. Tenía una estrella. Y ese es el símbolo que llevaba la camiseta de la selección de fútbol. Entonces dijo, se parece a la de Chile, no es posible. Bueno, pero esa era la que tenía el Perú. Los escudos y los símbolos patrios chilenos también han ido modificándose con el tiempo. Este es nuestro actual escudo, pues no, nuestro actual escudo es este. Este es el himno nacional. Fíjense que esta era la primera estrofa, que en el gobierno de Alan García fue dejada de lado porque le llamaron la estrofa apócrifa. Básicamente porque hay indicios de que efectivamente fue una estrofa que no fue la original de la letra de José de la Torre Ugarte. Y además, con el tiempo, motivos de esta modificación, de esta eliminación de esta estrofa, fue la letra. Fíjense la letra, ustedes no sé si se habrán dado cuenta, y si ustedes de chiquitos han cantado esta letra, fíjense qué es lo que podría significar.
Acá está el coro: somos libres, seámoslo siempre, y antes niegue sus luces el sol, que faltemos al voto solemne que la patria del eterno legó. Muy bien. Siempre con simbología religiosa también en los himnos. Fíjense, la primera estrofa: largo tiempo el peruano oprimido la ominosa cadena arrastró, condenado a cruel servidumbre, largo tiempo en silencio gimió. Mas apenas el grito sagrado, libertad en sus costas oyó, la indolencia de esclavos sacude, la humillada cerviz, o sea, el cuello, levantó. Pero fíjense lo que dice acá: largo tiempo en silencio gimió. Esa idea de que la población peruana, indígena, mestiza, criolla, las que tuvieron a su cargo este protagonismo en las luchas de la independencia, no, según varios historiadores, no concuerda con lo que ocurrió, porque se piensa que solamente gracias a la corriente libertadora del sur y del norte, corrientes externas, se pudo lograr la independencia del Perú. Pero lo que se olvida es que las luchas por la independencia no fueron exclusivamente de esas dos corrientes libertadoras. Al interior del Perú existieron grandes rebeliones, revoluciones, como Francisco Ezela, Túpac Amaru II, Basilio Auqui, todos estos personajes que al interior, Micaela Bastidas, bueno, la esposa, ¿no? María Parado de Bellido, una patriota, pero con un carácter enorme. Entonces, desde el siglo XVIII, se fueron forjando ya estas revueltas, rebeliones, revoluciones que buscaban zafarse de la colonia española. Entonces, esta letra, de largo tiempo en silencio gimió, muchos consideran que no coincide con lo que realmente pasó en nuestro país, porque no se gimió en silencio, se gritó, se luchó y se abogó por la independencia, pero fue largo el proceso. Pero no quiere decir que el peruano haya estado agachado con su cabeza y que simplemente esperó la ayuda de estas dos corrientes libertadoras. Entonces, ese y otros motivos más llevaron a desechar esta estrofa. En muchos casos hacen responsable al segundo gobierno de Alan García por esta situación, en la que dicen: eso ha sido un tema político, manipulado, etc. Pero lo importante, chicos, de esto es, uno, conocer la historia. Dos, darle sentido a nuestros símbolos para que realmente represente qué es lo que el peruano quiso en su momento y qué es lo que quiere cantar ahora. Esta estrofa, la sexta, que es la que se canta actualmente junto al coro, es la más, digamos, se ha ido adecuando a las respuestas de la población, porque las canta sin problemas. En su cima los Andes sostengan la bandera Opendón bicolor, en realidad es una O de Oda, ¿no? Que a los siglos anuncia el esfuerzo que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos y al nacer por sus cumbres el sol renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob. Nuevamente un elemento religioso también ahí en el himno. Pero esto es lo que se canta. Y la población, hasta donde veo, no tiene mucho problema con ello, salvo estas discusiones en las que se pone de relieve que el gobierno de la APRA, de Alan García, el segundo gobierno, con todas las deficiencias que tuvo, no veo mayor conflictividad para hacer incidencia de este tema como algo que debemos desechar. En todo caso, hay que destacar que este es un símbolo que tiene que ser aceptado por la población, promovido para lograr identidad. Al fin y al cabo, lo que ocurrió en las guerras de la independencia también es algo que debemos conocer nuestra historia, y lo más importante, que esto nos sirva como símbolo, no solo de unidad, sino de proyección al futuro. Porque si un símbolo patrio no nos lleva a movernos para mejorar nuestra sociedad, entonces no sirve. Debe movernos
y porque está en nosotros, en realidad en nuestro interior, el hecho de que un símbolo patrio nos sirva para dar una mirada mejor hacia el futuro, para lograr cambios en nuestra forma de vida, en lograr nuestros objetivos, pero en unidad, al margen de las diferencias que tengamos y la existencia de naciones diversas que existen en el Perú. Entonces, por eso es importante que las discusiones no nos lleven a lo inútil, a lo vano, sino a aquello que debemos hacer como población. Eso es más importante que discutir si es estrofa o no, o la otra estrofa. Más importante es que ese himno nos identifique, pero más importante aún, que nos sirva para consolidar unidad y proyección de futuro, para mejora. Eso nos tiene que llevar a mejora. Aquí está, a ver, vamos a ver si podemos aceptar. Somos libres, seamos, los siempre seamos, los siempre, antes lleguen sus luces, el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Largo tiempo el peruano oprimido la ominosa cadena arrastró, condenado a una cruel servidumbre. Largo tiempo en silencio gimió, mas apenas el grito sagrado, libertad en sus costas se oyó. La indolencia de esclavos sacude, la humillada cerviz levantó, cerviz levantó. Somos libres, seamos, los siempre seamos, los siempre, antes lleguen sus luces, el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Ya el estruendo de roncas cadenas que escucharon 3 siglos de horror. Bien, estábamos escuchando la segunda estrofa. Sí. Perdón. Ya, ok. Fíjense que... Perdón. Somos libres. Ya. Ajá, ya. Vamos a pasar a otra diapositiva. Fíjense, esa primera estrofa la hemos escuchado por largos años. Y en nuestro colegio, en la universidad, no nos poníamos a pensar cuál era el significado de esa letra, porque nosotros cantábamos como lindo, porque básicamente a mí por lo menos me movía el alma la música es preciosa, pero la letra no la comprendíamos del todo y no entendíamos que había algunas cosas que en realidad no ocurrieron de la forma en que se escribió.
Después nos enteramos que esa estrofa no fue original de José de la Torre Ugarte. Pero en todo caso, lo que debemos destacar de este símbolo es que, uno, nos sintamos representados, dos, nos identifique frente a otros, nos logre amalgamar todo lo que sentimos de nuestra patria, de nuestra nación, y lo más importante, que llegue a movernos de modo tal que hagamos y cumplamos nuestro rol como ciudadanos movidos por esa idea de nación, movidos por esa idea de nación que se identifica en estos símbolos que, al ser tan pequeños pero tan poderosos, nos pueden ayudar a mejorar como ciudadanos, como huamanguinos, como yacuchanos, como guantinos, como cangallinos, como peruanos en general. Vamos a ver algunos conceptitos, unos conceptos de nación y elementos de identidad que son importantes para tomar en cuenta. Vamos a ver un videito, espero que, a ver, no sé si grabará este de acá. Bueno, vamos a ver estos dos videos que nos hablan de nuestra gastronomía. Los voy a pasar por WhatsApp, espero que nuestra diapositiva los grabe. Ya, los vamos a ver a continuación, pero como se trata de videos para complementar esta presentación, vamos a verlos con calma. Se trata de la gastronomía, especialmente la gastronomía yacuchana. Las cosas que ustedes pueden, mejor que uno, contar, expresar, y especialmente a partir de lo que cada una de nuestras tierras de origen produce. Por eso, como una pregunta, voy a subirlo a la plataforma, son una serie de preguntitas que nos van a contar un poquito la experiencia de cada uno de ustedes y sus lugares de origen, qué es lo que destacan, qué es lo que pueden contarnos, expresarnos de sus lugares de origen, tan variados que son en nuestra región, tan variados, tan ricos, con tantas tradiciones, con aquello que nos han contado nuestros abuelos. Les voy a dejar esa preguntita en la plataforma para que la puedan desarrollar como tarea. Después, por supuesto, de la siguiente semana, porque en esta semana vamos a tener control de lectura. Vamos a ver qué significa nación. Nación habla de varias acepciones, ¿no? Una de ellas, pueblo soberano. Pueblo soberano, excelente. O sea, nación nos da cuenta de una población que decide su destino. Ese es el pueblo soberano. También hay una acepción que habla de conjunto de habitantes de un país regido por el mismo gobierno. Una acepción un poquito restringida, ¿no? Pueblo soberano también bastante genérica. Un conjunto de habitantes de un país regido por el mismo gobierno. Muchas veces eso no nos explica del todo qué significa nación. Hay otra acepción que dice conjunto numeroso de personas que reconoce una historia propia y se identifica por sus hábitos culturales y su proyecto colectivo de vida en común. Ese es un poquito el concepto un poco más acorde con lo que significa nación, porque la nación implica el reconocimiento de un pasado común, el reconocimiento de patrones culturales pasados, actuales y probablemente futuros, y un proyecto de vida. Fíjense lo importante, proyecto colectivo de vida en común. Una nación, esto es muy importante, una nación pretende continuar con un proyecto de vida en sociedad común. Porque si ahora, ante los problemas que pasamos, ustedes mismos conocen qué problemas políticos, sociales, económicos y especialmente en salud estamos pasando, si estos problemas nos conducen a decir, no, ya estamos yendo a la destrucción, yo no me veo en este país de acá a 5 años, yo me voy a ir a otro lado, probablemente sean decisiones muy entendibles.
pero nuestro proyecto colectivo debe continuar para que esa proyección de vida, esa idea de vida en común, esa necesidad de desarrollo colectivo futuro nos siga moviendo. Si eso tenemos, si eso mantenemos, podemos considerarnos que nuestra nación puede consolidarse adecuadamente a pesar de los problemas. Esa es la idea. Los problemas nunca van a dejar de existir. Conflictos, problemas, vaivenes, altos y bajos, eso nunca va a faltar. Lo que tampoco debe faltar es la idea de enfrentar ese tipo de problemas, ese tipo de vaivenes con un proyecto colectivo común. Hemos dicho que la nación peruana es un cúmulo de naciones, pero si cada una de esas nacionalidades puede lograr un acuerdo, un consenso para una vida en común, por lo menos proyectada hacia el futuro, vamos a tener éxito. Existen estos problemas que nos dividen. Esas variedades, esa diversidad de colores, de patrones culturales, de razas, de idiomas, de formas de pensar, que son variadas y muy complejas. Si vamos a dejar que solamente la existencia de eso nos una, no estamos pensando en cómo construir identidades que nos puedan dar algún patrón común que nos lleve al futuro. Si eso lo perdemos, probablemente nos destruyamos inclusive como naciones locales. Cusco, Puno, probablemente nos destruyamos inclusive así, con esos regionalismos. Porque lo que buscamos es consolidar un proyecto común, pero ese proyecto común de una nación única, muy difícil de lograr, por supuesto, va a lograr también la supervivencia de esas colectividades regionales, locales. Va a lograr esa supervivencia porque la asociatividad, aún ante la diversidad, responde a necesidades mayores de un bien común. También tenemos una acepción que se refiere al interés público, fíjense. Colectividad que ha alcanzado la integración cultural entre sus miembros en el transcurso de un proceso histórico común y gracias a la cual goza de una capacidad de actuación y relación con otras colectividades internacionales, así como de una autonomía funcional interna garantizada por la identificación entre los individuos y la nación. Este complejo de palabras lo que quiere decir es que nación dice que es un grado ya consolidado de integración cultural. Y es evidente que en muchos pueblos, incluido el Perú, esto no se ha logrado. Sin embargo, sí se consideran nación. Esto, en la acepción número 4 ya nos habla de un estado superior de nación, ¿no? Integración total de sus miembros, entendimiento de la existencia de un proceso histórico común, diferenciación de otras colectividades internacionales, autonomía funcional. Esto no se logra de manera inclaudicable, porque es una idea en realidad, es una meta. Sin embargo, la mayoría de naciones en el mundo siguen en formación. Tenemos un país con el que el Perú comparte muchas de estos problemas de colectividades variadas, como es Suiza. Suiza está conformada por un montón de naciones y se ha ido consolidando con el tiempo. De hecho, habla 2 idiomas oficiales, el alemán y el francés, pero al interior tiene otro tipo de lenguas que no todos comparten y tienen problemas también de identidad, como el Perú. Están en formación, entonces no se puede hablar de una consolidación, de una integración total. Eso es una meta casi onírica, o sea, casi de sueño. ¿Se podrá lograr? Probablemente sí. Pero lo normal que suceda es que las naciones siempre van a estar en formación porque se generan diversos conflictos.
Por eso que la acepción que yo prefiero es esta, la tercera, un conjunto numeroso de personas que reconoce una historia propia y se identifica por sus hábitos culturales, pero con un proyecto de vida en común. No quiere decir que ese proyecto de vida tenga sea todo color de rosa, pues no se lograría esta acepción número 4, ¿no? Pero sí una idea un querer tener condiciones de arraigo para consolidar un proyecto en común. Eso sí es una idea de nación. Muy bien. Y la pregunta que surge, pues, que todos ustedes conocen, que surge realmente es, ¿pero es una nación? ¿El Perú será una nación? El Perú es una nación y esto lo hemos obtenido también de los pareceres y creencias de varios autores, entre ellos Holguín. El Perú es una nación, lo ha sido, lo será algún día, ha sido o será un conjunto de naciones, por lo mismo, ha tenido, tiene o tendrá una identidad nacional o varias. ¿Por qué los peruanos hablamos de identidad nacional? ¿Por qué no la tenemos? ¿No es una sola? ¿No es clara? ¿Es nueva? ¿Desde cuándo es un problema, un motivo de preocupación intelectual? ¿Acaso desde la guerra con Chile? Bueno, lo cierto, chicos, es que el Perú busca su identidad desde hace muchos años. Fíjense que es una amalgama de colores, de plurinaciones, a través de multiculturalidad, expresiones multiculturales. Tenemos brechas de comunicación entre nosotros. Tenemos problemas de discriminación. Una de ellas, la racial, una de ellas. No es el único problema de discriminación. Uno de ellos es el racial. Pero otro tipo de discriminaciones también, por razones de sexo, opinión, de idioma, una serie de patrones de discriminación que nos vienen azotando, de las que tratamos de salir, en las que buscamos disminuir las formas de agresión por este tipo de discriminaciones, y es por eso que esto es parte de nuestros problemas. Esa diversidad que nos puede traer ventajas también nos trae conflictos. Y es por eso que nuestra formación como nación, al tratar de ser única, va a encontrar problemas. Pero lo que existe es todo un conjunto de naciones, todo un conjunto de manifestaciones culturales regionales y locales que van conviviendo y se van adecuando, van tomando cosas unas de otras, y no solo acá en el Perú, sino de la inmigración extranjera también. Todo eso se asume con una serie de insumos importantes que enriquecen también nuestros patrones culturales. Esa coexistencia de nacionalidades nos da riqueza y por lo tanto no necesariamente es una sola nación, pero sí existe la idea de que las relaciones entre estas nacionalidades confluyan en acuerdos sociales, políticos, económicos, que den lugar a un sistema identitario que se llama Perú, movido con esta simbología. Y ustedes verán en la selva una bandera peruana, verán en la sierra, en la sierra quechua hablante, en la sierra aymara hablante, también esa misma simbología. Es decir, existen estos picos, estos puntos de encuentro, y esos puntos de encuentro sumados y con la idea de un proyecto común nos puede dar la idea de una nación integrada a su vez por varias naciones que conviven y se desarrollan bajo la forma de un interés común. Este es el texto que les he mencionado, este es el control de lectura que vamos a tener. Historia y proceso de la identidad del Perú, proceso político y social y la creación del Estado, por Osvaldo Holguín Cayo, de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Y nos habla pues de que la nación peruana se viene construyendo a lo largo del tiempo y con un impulso especial luego de la independencia, donde los gobiernos intentaron darle unidad a un conglomerado poblacional que presenta muchas diferencias y diversidad. Eso lo saben ustedes. Pero este intento, al ser difícil, no debe olvidar que son nuestras diferencias las que nos enriquecen, lo que decíamos en la imagen anterior, ¿no? Esas diferencias nos enriquecen, pero también nos traen conflictos. Vivimos a un medio bajo la presencia de varias naciones, pero aunque son diferentes, tienen en común varios elementos de unidad, esos picos, esos puntos de encuentro, como algunos ejemplos gastronómicos, la historia que compartimos con la independencia, las guerras con nuestros vecinos que también forman parte de nuestro conocimiento de la historia y de nuestra identidad, el conflicto ocasionado por Sendero Luminoso y el MRTA, que también ha desnudado varias de nuestras diferencias, la existencia de un Perú urbano, de un Perú rural, la existencia y un inadecuado manejo de este tipo de conflictos ocasionados por Sendero y el MRTA, donde el Estado fue partícipe de exclusiones. Esas exclusiones llevaron a muchos conflictos. Nuestro reconocimiento internacional con Machu Picchu como maravilla del mundo, las alegrías deportivas. Hay varias cosas que nos van uniendo o van logrando ubicarse esos puntos de encuentro que les mencionaba. Estos dos son símbolos nuestros, regionales. Ayacucho, en el año del sesquicentenario, 1974, logró, gracias a donaciones de nuestros pueblos hermanos bolivarianos, logró construir un monumento que representó 44 años de lucha por la independencia, con el monumento en la Pampa de Ayacucho, el llamado Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho, en Quinoa. Este es un símbolo de Latinoamérica independiente, o por lo menos de Sudamérica independiente. Este símbolo no ha sido adecuadamente trabajado, expresado, manifestado a nivel de Sudamérica. En Perú tampoco, porque básicamente la historia nos marca el hito del 28 de julio. Sin embargo, este es un hito importante en la independencia nacional y está acá en Ayacucho, y por eso que a portas de este año, pues no, año del bicentenario de la independencia, también merece una atención especial el bicentenario de la batalla de Ayacucho y de la batalla de Junín. Por cierto, que la región Junín también enarbola como un hito importante en la historia, y que en 2024 se van a cumplir también 200 años de ello. Entonces, tenemos que revalorar este tipo de símbolos, pero para ello hay que conocer la historia. Este monumento que está en nuestra Plaza Mayor de Huamanga, también donado por el gobierno venezolano, es el monumento al mariscal Antonio José de Sucre, elemento importante de nuestra independencia y de nuestra identidad, no solo nacional, sino también regional, especialmente regional. Son cosas, son símbolos que debemos poner en relieve, porque estamos viendo que el proceso independentista no se trató de un solo día, pues, ¿no? Se trató de un proceso bastante doloroso, bastante sangriento, donde el Perú tuvo que someterse a este proceso violento de independencia, y que nos dejó no solamente problemas sociales, económicos, sino estos problemas de identidad que aún vivimos, pues, ¿no? Por eso es que no se ha revalorado en el tiempo. Hoy, más que antes, se puede apreciar una revaloración de este tipo de símbolos históricos de nuestra nación regional, de nuestras consideraciones como ayacuchanos también, además de lo que le compete a todo nuestro país.
Esta es la proclamación de la independencia por San Martín en Lima. Fíjense la cantidad de personas que, bueno, esto es una semblanza de lo que habría ocurrido en esos años, ya con Lima, que había sido desocupada por los españoles para que los españoles se dedicaran a la formación de sus campañas de resistencia en contra de la guerra independentista en el interior de la sierra, en el sur del Perú, ¿no? Una semblanza también, una pintura de la imagen de la batalla de Ayacucho de diciembre. Estos presidentes, es necesario que hagamos un recuento. Ustedes lo van a ver con un poco más de detalle en el video, pero habla del primer militarismo en el Perú, ¿no? Después de San Martín vino en calidad de protector, un cargo no considerado en ninguna república, pero al ser su condición de libertador, se le otorgó el cargo de protector de la nación, protector del Perú en 1822. Y posteriormente, como primer presidente de la República, elegido por el Congreso, tiene la presencia de José de la Riva Agüero, presidente de la República en 1823. Lamar, presidente constitucional en 1827 a 1829, les recordaba que con él se tuvo la guerra con el primer conflicto con Ecuador, que formaba parte de la Gran Colombia, donde se perdió Guayaquil, ¿no? José de Lamar. Agustín Gamarra, presidente constitucional en 1829 a 1833 y en un siguiente periodo de 1839 a 1841. Tenía una esposa que le llamaban la mariscala. Agustín Gamarra también tuvo ese cargo honorífico que es el de mariscal, presidente 2 veces, pero siempre agobiado por las luchas internas, pues, ¿no? Las guerras internas que tuvo, en una de ellas con Salaverry. Bueno, esas son las actividades que les estoy dejando. La segunda actividad es la que vamos a realizar en la plataforma. Yo les voy a subir la tarea. Y la primera actividad es el control de lectura de historia y proceso de la identidad en el Perú, de Osvaldo Holguín. La fecha esta de acá no es la fecha del año pasado. Ustedes tienen el control el día de mañana es 5, tienen el control, les voy a mandar las preguntas para que las puedan resolver, ya que no vamos a tener sesión en vivo, por eso les estoy dejando grabado este video.